En las calles de Irán, la ira no se apaga, está explotando. Desde el 28 de diciembre de 2025, millones de personas han salido a protestar en todas las 31 provincias contra una crisis económica brutal. Inflación descontrolada, colapso del rial, pobreza extrema y aumentos de precios que han dejado a familias sin poder comer. Lo que empezó en el Gran Bazar de Teherán con comerciantes cerrando sus puestos se convirtió en el desafío más grande al régimen de los ayatolás desde la revolución de 1979, y quizás desde las protestas de Mujer, Vida, Libertad en 2022. Pero la respuesta del gobierno ha sido sangrienta e inédita. Fuerzas de seguridad, Guardia Revolucionaria y Basic han disparado a matar con armas de fuego, perdigones a la cabeza, gas lacrimógeno y palizas masivas. Hay apagón total de Internet desde el 8 de enero para ocultar la masacre. Las cifras son escalofriantes y siguen subiendo. Organizaciones como Rana y activistas por los derechos humanos reportan más de 4.000 muertos confirmados, la mayoría manifestantes pacíficos, incluyendo decenas de niños y adolescentes. Algunas estimaciones conservadoras hablan de al menos 2.000 a 3.000, mientras que fuentes internas y testigos elevan la cifra a miles más, posiblemente hasta 16.000 en las zonas más golpeadas. Más de 26.000 detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y juicios express con riesgo de ejecuciones masivas. El líder supremo Ali Jamenei ha culpado a enemigos externos, pero el pueblo iraní grita en las calles: basta de represión, basta de teocracia, queremos libertad y dignidad. Vamos ahora a otro tema, querido Andrés, porque otro de los temas que generan mucha preocupación es lo que ha sucedido en Irán. No obstante, hace días que las protestas en Irán han ido mermando. Ya no se producen manifestaciones y ni siquiera se grita por las ventanas contra la República Islámica, pero aún se desconocen las dimensiones de la que todo apunta es la mayor tragedia ocurrida en el país persa en décadas. Hace días que las protestas en Irán han cesado, pero el silencio encierra una tragedia aún desconocida. El 8 de enero el gobierno iraní bloqueó las comunicaciones con el exterior, dificultando el acceso a información crucial sobre lo sucedido. Las protestas comenzaron el 28 de diciembre con comerciantes de Teherán cerrando sus negocios por la caída del rial, pero rápidamente se extendieron por todo el país con consignas de muerte a la República Islámica y muerte a Jamenei. El 8 de enero las autoridades respondieron con un despliegue de seguridad masivo y el corte de comunicaciones. Las manifestaciones se volvieron violentas, con saqueos y ataques a mezquitas y bancos. El gobierno acusa a agentes externos, mientras que organizaciones como Amnistía Internacional denuncian una masacre, con fuerzas de seguridad disparando a quemarropa contra manifestantes desarmados. Según estimaciones, al menos 3.400 personas han muerto, mientras que miles más han sido detenidas. Aunque las protestas han disminuido, el futuro de Irán sigue siendo incierto, y algunos lo comparan ya con la masacre de Tiananmen en China en 1989. El servicio de mensajes cortos en Irán fue restablecido el viernes por la noche, mientras que el servicio de Internet aún es intermitente y se prevé que sea restaurado en fases, esto según varias fuentes. El servicio de mensajes cortos en Irán fue restablecido el viernes por la noche, mientras que el servicio de Internet aún es intermitente y se prevé que sea restaurado en fases, según varias fuentes. La agencia de noticias iraní Mer reportó que el servicio de Internet en Irán había sido restaurado parcialmente el sábado, pero los usuarios iraníes contaron haberlo perdido poco después, dijo un corresponsal del grupo de medios de China en Teherán, capital del país. Ahora estoy trabajando en el centro de prensa habilitado por el gobierno iraní para los medios de comunicación en el país. En este momento, nadie tiene acceso a Internet, por lo que muchos profesionales se han reunido aquí para continuar con su trabajo. El gobierno iraní no ha emitido ninguna declaración sobre cuándo se restablecerá el acceso a Internet. La agencia de noticias Tasnim informó que el servicio de mensajes cortos fue restaurado el viernes por la noche, mientras que la conexión a Internet será restablecida gradualmente. Irán impuso severas restricciones al acceso al Internet global y suspendió el servicio de mensajes cortos el 8 de enero, alegando disturbios y ataques terroristas contra civiles, fuerzas de seguridad y edificios públicos.
El gobierno de Estados Unidos afirmó que Irán suspendió 800 ejecuciones de manifestantes ante la presión ejercida por Donald Trump, mientras que la subsecretaria general de la ONU, Marta Pové, advirtió que las amenazas de acción militar aumentaron la volatilidad en el país. Estados Unidos afirmó el jueves que Irán suspendió 800 ejecuciones de manifestantes ante la presión ejercida por Donald Trump, mientras que la subsecretaria general de la ONU, Marta Pové, advirtió en una reunión del Consejo de Seguridad que las amenazas de acción militar aumentaron la volatilidad en el país de Medio Oriente. Los países del Golfo parecieron haber disuadido a Trump de emprender una acción militar contra Teherán por la letal represión de las marchas. Observamos con alarma diversas declaraciones públicas que sugieren posibles ataques militares contra Irán. Esta dimensión externa añade volatilidad a una situación ya de por sí explosiva. Irán se vio sacudida por protestas antigubernamentales que fueron reprimidas y hasta el miércoles, Estados Unidos amenazaba con una acción militar contra Irán si se aplicaba la pena de muerte a las personas arrestadas por las manifestaciones. El representante de Irán en la reunión del Consejo de Seguridad, Gholam Hussein Darzi, acusó a Washington de explotar las protestas pacíficas con fines geopolíticos. Las protestas pacíficas que comenzaron el 28 de diciembre de 2025 con demandas económicas legítimas fueron deliberadamente secuestradas por grupos armados organizados y transformadas en disturbios violentos. President Trump is a man of action. El presidente Trump es un hombre de acción, no de palabrería interminable como la que vemos en las Naciones Unidas. Lo ha dejado claro, todas las opciones están sobre la mesa para detener la masacre. Las organizaciones de derechos humanos acusan a Irán de reprimir las protestas, dejando miles de muertos en un país privado desde hace una semana de acceso a Internet. Según el último balance de la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, más de 3.400 manifestantes han muerto desde el inicio del movimiento. Las autoridades iraníes no han facilitado ningún balance oficial. El jueves, la vida había vuelto a la normalidad en Teherán, según un periodista de la France Press en la capital iraní. Por otra parte, un funcionario del régimen iraní sostuvo que los muertos por la sangrienta represión a las manifestaciones fueron más de 5.000, incluyendo unos 500 agentes de las fuerzas de seguridad. Esta información fue difundida por la agencia Reuters, que habló con el alto funcionario bajo estricta reserva de su nombre. Se trata de la cifra más alta reconocida hasta hoy por integrantes del régimen y supera incluso las estimaciones de las organizaciones independientes que rondan los 3.700 manifestantes muertos. Una masacre, lo que ocurrió en Irán. Efectivamente, y esto tiende a empeorar en principio, porque el líder supremo iraní acaba de hacer declaraciones, me refiero al Ayatollah Ali Khomeini, y se llamó delincuentes a los manifestantes y apuntó contra Estados Unidos. Dijo: no los perdonaremos, dijo el líder supremo iraní. Consideramos al presidente de Estados Unidos culpable de las víctimas, los daños y las acusaciones que ha dirigido a la nación iraní. Dice: los recientes disturbios fueron un complot estadounidense y el objetivo de Estados Unidos es devorar a Irán. Dijo que el propio Trump intervino en estos disturbios. Bueno, lo que es cierto, por información que ya había trascendido antes, es que hace tiempo, recordaron los B-52 bombardeando a toda la estructura nuclear iraní, que ingresaron en territorio, en cielo iraní, arrojaron las devastadoras bombas y se fueron sin que lo advirtieran. Así es. Bueno, esto tiene que ver porque la CIA también hace tiempo estaba operando en Irán, y ya nos informaban que la CIA, con sus operadores en el terreno, bueno, estaba preparando justamente un alzamiento, digamos, supuestamente de ciudadano contra el régimen iraní, y me parece que Khomeini se refiere a esto, ¿no?, cuando acusa a Estados Unidos. Igual el costo es terrible, o sea, terrible. Este funcionario del régimen
que habló con Reuters, asegura que fueron 5.000 muertes. O sea, es una barbaridad y una cantidad muy grande de Es una muertos. barbaridad. Hoy escuchaba a varias personas muy reconocidas públicamente de defender al régimen iraní, ¿no? Personas, actores que viven en Estados Unidos, y yo pensaba, ¿por qué no se van a vivir a Irán? ¿Por qué no se van a vivir a Venezuela O a Cuba. o a Cuba, que cuando lo defienden, y que hablen desde allá? Claro, es muy fácil hablar en medio de un país que por tradición es capitalista y tiene la moneda más fuerte del mundo. Pero, ¿qué te parece si escuchamos justamente al líder supremo iraní esta advertencia que le hizo a los Estados Unidos? El líder supremo iraní, Ali Khamenei, defendió el sábado que las autoridades tienen la obligación de romperle la espalda a los sediciosos y culpó al presidente estadounidense Donald Trump de los muertos en la represión de la reciente ola de protestas. Peor que los criminales nacionales, son los criminales internacionales y tampoco los perdonaremos. Esta tarea debe llevarse a cabo con los métodos adecuados. Con la gracia de Dios, la nación iraní debe aplastar a los sediciosos, tal como aplastó la sedición. Desde el 28 de diciembre, Irán se vio sacudido por una ola de protestas que comenzaron entre comerciantes disgustados con la crisis económica en el país y pronto derivaron en una movilización contra el régimen teocrático vigente desde la revolución de 1979. Esto fue una conspiración estadounidense. Estaba claro que fueron los estadounidenses quienes planificaron y actuaron. El objetivo de Estados Unidos, y lo digo con más de 40 años de experiencia, es anexionarse Irán. Las autoridades iraníes, que califican las protestas de terroristas y acusan a Estados Unidos de instigarlas, desataron una campaña de represión que, según la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, dejó más de 3.400 muertos. Según la misma organización, otras estimaciones mencionan más de 5.000 muertos e incluso hasta 20.000. El canal opositor Iran International, con sede en el extranjero, anunció que al menos 12.000 personas fueron asesinadas durante las manifestaciones, citando a altos responsables gubernamentales y fuentes de seguridad. El propio presidente estadounidense formó parte de la sedición. Habló, hizo comentarios, amenazó y alentó a los sediciosos. Consideramos al presidente estadounidense culpable de las bajas, los daños y las acusaciones que ha lanzado contra la nación iraní. Trump amenazó con atacar a Irán si el régimen comenzaba a ejecutar a algunos de los manifestantes detenidos. Además de Trump, Andrés, también el ejército de Israel se estaría preparando ante la posibilidad de una guerra por sorpresa. Pero claro, absolutamente, porque la inestabilidad vuelve a Medio Oriente. Nunca se fue. Claro. Parecía que se había tranquilizado, que está, bueno, ahora con esto irrumpe nuevamente. Mira, y la violencia llama a la violencia también, porque lo escuchábamos recién al líder iraní y había señalado una frase que dice que hay que romperle la espalda a los que protestan, romperle la espalda a los que protestan, así se manifiesta. ¿Y cuántas veces, en lo personal Jorge Castro también lo hace, criticamos a Naciones Unidas que no hace absolutamente nada más que sacar comunicados? Es lo único que hace. Pura diplomacia exactamente. ¿Qué es lo que hizo ante 5.000 muertos, 3.000 muertos? No importa, es una barbaridad, así sean 3.000. Dice, la organización expresó su profunda preocupación por la grave situación en Irán, marcada por protestas generalizadas, un elevado número de víctimas y el riesgo de una mayor desestabilización regional. Así lo afirmó la secretaria general adjunta para Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Marta Apoé, en una sesión informativa ante el Consejo de Seguridad. Es una tomada de pelo.
Igual, considerando lo molesto que está el líder supremo iraní, es probable que en su molestia ordene capaz un ataque a Estados Unidos, considerando que Irán está dentro de Latinoamérica. Bueno, ya ha dicho, por ejemplo, lo ha dicho para con la Argentina, que se mostró a favor, digamos, de esto que está ocurriendo en Irán y de Donald Trump, una posible intervención. Dice que corren riesgo todos los países que apoyan